Aquí hemos vuelto un día más, pero no es un día cualquiera, porque por fin en este canal nos hemos hecho afiliados. Es decir, ya hablamos en el directo pasado de que tan solo nos quedaba llegar a esos 50 seguidores, en ese momento eran alrededor de 45, hoy ya somos 53, de llegar a esos seguidores porque el resto de requisitos de visualizaciones, veces que se había visto el canal, minutos, etcétera, todo eso lo cumplíamos, las horas de emisión y todo. Y pues al fin ya somos afiliados. Así que, bueno, es el último paso que nos quedaba, lo que yo quería lograr, y en menos de un mes lo hemos logrado. Estoy extremadamente contento. Y una vez ya dicho esto, y agradeceros a los que me veis y a los que apoyáis este canal, pasar a hablar de la actualidad. Porque viene marcada principalmente por las elecciones de Brasil. Todos sabemos que ayer tuvieron lugar las elecciones. Se preveía que podía ganar Lula da Silva. No vamos a decir holgadamente, pero sí que no iba a ser necesario quizá realizar una segunda vuelta, porque los sondeos hablaban de que ganaba entre 10 y 15 puntos más Lula, y al final no ha sido así. Es mucho más corta la distancia y por ello pues habrá que esperar en Brasil una segunda vuelta que, si no me equivoco, se hace en 2 semanas, creo que es, lo cual me parece la verdad un poco extraño el esperar 2 semanas, no lo veo tan necesario. Aquí al final, como en España es distinto, en España es a una única vuelta, pero bueno, en caso de que no se haga gobierno, evidentemente, como pasó esta última vez, pues se vuelven a hacer votaciones, pero no va por vueltas. Muchos países utilizan este sistema de vueltas, de 2 vueltas, perdón, y Brasil es uno de ellos. Así que estaremos esperando a ver, a ver qué nos depara las elecciones brasileñas, en las que parte como favorito aparentemente Lula. ¿De acuerdo? Y es que aquí el país hizo un seguimiento en directo. Yo ayer quería hacer un directo en Twitch, pero no me dio por los tiempos. Y ya llegué cuando estaba casi todo escrutado. Hubiera podido empezar a hacer el directo. Entonces decidí no hacerlo. No hay más. Aquí vemos que Lula da Silva ha ganado con el 48,4% frente al 43,2% del que es actualmente presidente, de Bolsonaro. La cuestión aquí es que si tú no llegas al 50%, hay que hacer una segunda vuelta. A ver, mientras más se vota, más democracia. Bueno, entonces aquí hace poco tuvimos una buena de democracia, ¿eh? Pues aquí es así, que si no llegas al 50% y tienes esa mayoría absoluta, hay que hacer una vuelta. No es como, por ejemplo, yo que sé, el sistema argentino, que también puede haber segunda vuelta, pero es más fácil que no la haya, porque con que superes, no sé si es el 40 o el 45%, pero le saques X puntos al segundo, ya no hay que hacer. Pero bueno, aquí lo hemos visto, 99% del voto escrutado. Hay que recordar que en Brasil había dos grandes candidatos, dos principales. El partido de Lula y el partido de Bolsonaro. De hecho, ellos dos como caras visibles máximas de esos dos extremos. Una sociedad brasileña que a estas elecciones se ha presentado extremadamente polarizada. ¿De acuerdo? Bastante en las antípodas el uno del otro. Y los que iban a acumular casi todos los votos. De hecho, han acumulado, lo ponía aquí, como el 91% de los votos aproximadamente. 91,6 si hacemos el... O sea, imaginaos, entre ellos dos. Eso que se presentaban, no sé si 12 candidatos o 11 candidatos, yo más o menos. Pero en cambio ellos han aglutinado casi todos los votos. Es una victoria moral para Bolsonaro porque, como digo, las encuestas daban por vencedor bastante claro a Lula da Silva, pensando que podía no haber segunda vuelta. Pero claro, habiendo ganado ya el candidato de izquierdas la primera vuelta por al final un porcentaje bastante significativo como un 5,2, la verdad es que es de cabe esperar que sea Lula al final el que logre hacerse con la presidencia. Pero bueno, ya han llegado más lejos de lo que en principio se preveía. Bolsonaro, sobre todo, ha dado un giro muy importante en el voto exterior, porque en el voto exterior se daba como favorito a Lula, y en cambio se ha sorprendido y ha ganado Bolsonaro. Aproximadamente, no sé si un 52% ha tenido del voto fuera de Brasil. Y, y eso es bastante significativo. Aquí lo dice Bolsonaro, uno de los
principales objetivos fue alcanzado ayer. El candidato ultraderechista y actual presidente, Jair Bolsonaro, ha dicho que uno de los principales y más decididos objetivos fue alcanzado ayer, en referencia a las victorias conservadoras en el Congreso. El Partido Liberal tendrá las mayores bancas en la Cámara de Diputados y el Senado. Eso sí que es cierto, ya ha colocado en esas cámaras a sus hombres de confianza a Bolsonaro. Y aquí vemos también, por cierto, que ha aumentado la presencia femenina en Brasil. Y aquí lo vemos, las claves que nos las indica el país. Segunda vuelta, ninguno ha logrado votos suficientes, como yo había ahora comentado, para sentenciar y para poder gobernar con claridad. Por lo que sea necesario esa segunda vuelta. La fortaleza de Bolsonaro dice que su desempeño ha sido mucho mejor de lo que las encuestas pronosticaban. También lo que yo he comentado, que en principio Bolsonaro no se esperaba que pudiera llegar a esa segunda vuelta. Se esperaba que Lula da Silva ganara de primeras. Ya ha quedado a 5 puntos de Lula. Lo que yo he comentado también antes, los sondeos lo colocaban entre el 10 y 15 puntos por debajo. Y solo han sido 5,2. Fallan las encuestas. Durante meses Bolsonaro y sus seguidores han machacado con que los sondeos subestimaban su fortaleza, como ocurrió en 2018. Y es verdad, y tenían razón. La verdad no recuerdo en 2018 cómo fue la cosa. De hecho, yo sí a Bolsonaro lo conocí ese mismo 2018. Recuerdo que un día que estaba yendo a la universidad por la mañana y comentaron que uno de los candidatos a la presidencia de Brasil, ultraderechista, había sido apuñalado, estaba haciendo un mitin o algo así. Y ahí me enteré de la existencia de este señor, hace ya 4 años. Y lo que ha dado por culo hasta ahora. Triunfo en Sao Paulo. Cuando nadie lo esperaba, Bolsonaro ha ganado con holgura en el estado más rico de Brasil, en Sao Paulo. Pero sí que es cierto que en Río ha ganado en Río, en Brasilia, y no me acuerdo dónde más ha ganado. Eran sitios importantes, ha ganado Lula. Un congreso a la derecha. Que me voy. El próximo presidente de Brasil, cualquiera que sea, tendrá que gobernar con un congreso nacional claramente conservador. Eso sí que es cierto. En las cámaras ha salido ganando Bolsonaro, según dicen, que es el que ha podido colocar mejor a sus hombres. Por tanto, ahí sí que es cierto que pase lo que pase en la segunda vuelta, parte con ventaja Bolsonaro. Y recuento en 5 horas. Aunque Brasil es el doble de grande que Europa y su electorado supera los 156 millones, las urnas electrónicas llegan hasta el último rincón, incluidas las aldeas de Amazonia. Esto es muy interesante porque desde 1996 Brasil tiene un sistema de voto electrónico. De hecho, muchas veces ha puesto Bolsonaro en duda todo el tema de lo limpias que pueden ser las elecciones, de si podía haber amaño o no, de que no se fiaba de cómo del recuento de votos, pero en cambio es un sistema bastante fiable y sólido que lleva dándole a Brasil buenos resultados desde el 96. Y tienes opción de votar si tienes 16 o 17 años. Si tienes 18 a 69 años, tienes que votar obligatoriamente. Y si tienes más de 70 años, también pasa a ser, como cuando tienes 16-17, opcional ese voto. Y también, si eres analfabeto, creo, también tienes opcional el voto. Lo que no sé, la verdad, es cómo lo hacen. De acuerdo. Al final, Brasil fue uno de los grandes países, porque al final no es una potencia mundial, pero es un país con muchísimo peso internacional. Fue uno de los países que se apuntó a esta moda de los populismos de ultraderecha, también a la par con Donald Trump. De hecho, Bolsonaro y Donald Trump se llevan especialmente bien, se lanzan muchos piropos el uno al otro. Se lo lanzaban más cuando Donald Trump en su momento era presidente y coincidió en legislatura con Jair Bolsonaro. Y al final tienen muchos puntos en común, de ese tema de ser en lo social mucho más de derechas y sobre todo su amor por las armas. También hay que tener en cuenta que primero Donald Trump viene del país de las armas por excelencia, Estados Unidos, y Jair Bolsonaro es no solo de derechas y que confían en el derecho a portar un arma para defenderse, cualquier civil, sino que también es ex militar. Él estaba en el ejército brasileño, por tanto, pues tiene más quizá esa visión de las armas más positiva que alguien que no haya vivido de primera mano, pues el estar en contacto con ellas, como es el caso del ejército. Aquí, ¿cuándo es la segunda vuelta y cómo funciona? Vale, como aquí lo que yo comentaba, ninguno de los candidatos ha superado el 50%.
De este resultado se desprende la necesidad de realizar una segunda vuelta. 30 de octubre. Yo había dicho 2 semanas, pero no, son 4 semanas. Uf, quien obtenga más... Y por cierto, evidentemente en la segunda vuelta, todos los demás candidatos que no sean Bolsonaro y Lula no participan. O sea, es como una especie de, para desempatar, ya que no ha habido una mayoría absoluta, pues los dos finalistas, por decirlo de alguna forma, como si fuera una competición deportiva, los dos finalistas realizan esa votación final. ¿De acuerdo? Y no sé si ponía aquí lo que yo he comentado de... En esta segunda con la cita tendrá lugar 4 semanas después de la primera, sí. Claro, quedan eliminados de la carrera Simón Tebet y Ciro Gómez, que fueron terceros y cuartos. Y volverán a votar el día 30. Aquí, Lula se impuso en 14 estados brasileños y consiguió la confianza del voto exterior, mientras que Bolsonaro venció en 12 estados, incluidos Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia. Pues lo he dicho yo al revés. Me he confundido, perdón. El que ganó en las ciudades importantes fue Bolsonaro y el que ganó en el voto exterior fue Lula. Aún así, en el voto exterior, bueno, es lo que pone aquí, pero yo había leído que en el voto exterior sí que había salido vencedor Bolsonaro. Eso sí, Lula da Silva era el que se esperaba que iba a ganar el voto exterior. Y sé que Bolsonaro ha sacado más de lo que esperaban. No sé si al final Lula da Silva acabó ganando en ese voto exterior. En el voto de la gente brasileña que reside fuera del país. Pero si lo pone ahí, pues evidentemente será verdad. Yo es que he leído otras cosas, pero... ¿Por qué recibió Lula da Silva una condena en prisión? De acuerdo, aquí quiero pasar a hablar de una de las cosas que más se ha hablado en esta campaña de Brasil, que es el hecho de que Lula da Silva estuvo en la cárcel, se pasó 500 días en la cárcel, estuvo más de año y medio, o estuvo año y medio aproximadamente. ¿Y por qué fue a la cárcel? A ver, su partido, el Partido de los Trabajadores, fue antes de Bolsonaro el partido que gobernaba. Y... uy, se me va esto. Era el partido que gobernaba. Y tuvo muchos casos de corrupción, se investigó a mucha gente de ese partido por la corrupción. De hecho, el tema de corrupción también es un arma arrojadiza muy recurrente por parte de la derecha brasileña. Y el Lula da Silva fue uno de los que fue investigado. ¿De acuerdo? Fue investigado y fue declarado culpable. Lo juzgó su caso, lo juzgó un juez que se llamaba Moro. No me acuerdo ahora mismo del nombre de pila, de apellido se llamaba Moro. Y fue enviado a prisión, fue condenado, estuvo fuera de prisión hasta que tuvo que ingresar, se resistió a ingresar pero solo un día, después aceptó entrar en prisión, siempre había defendido su inocencia, eso sí que es cierto, y al final lo tuvieron que soltar porque él denunció que el juez que lo había juzgado no lo había hecho de una forma imparcial. Y evidentemente en Brasil, como país democrático, hay que garantizar que los jueces actúan de forma imparcial. Pero según dictaminó la justicia, el señor Moro no había... Voy a buscar de hecho su nombre. Sergio Moro, vale. El señor Sergio Moro había actuado de una forma desleal y no había utilizado bien su cargo como juez, cargo de esa importancia. Por tanto, Lula da Silva fue liberado. Ojo, ¿significa esto que Lula da Silva no realizó los actos por los que se le juzgan? No, no significa esto. Lo que significa es que la condena no se hizo por un juez que tuvo la imparcialidad necesaria y que debe tener un alto cargo de la justicia como es un juez. Por tanto, el tema no está claro si será culpable o no, porque al final Lula no no se ha declarado inocente, no se le han retirado los cargos que tiene, pero es cierto que se le ha liberado porque de momento la condena que tenía no es válida porque este señor actuó sin la imparcialidad que debería. Así que el resumen es fácil. Aún no se sabe si es culpable o no de esos cargos de corrupción que se le achacan, pero lo que sí que está claro es que esa condena que tenía se hizo por un juez que no fue imparcial como debería haberlo sido. De hecho, aquí tengo Sergio Moro, el ex juez. Fueron los dineros que van provocando.
Sí, sí. No, en política los dineros siempre va provocando. Al final los pobres son víctimas del consumismo y de la sociedad que les hace inclinarse por robar. Ha habido muchos casos de corrupción, hay mucha gente sentenciada en el Partido de los Trabajadores de Brasil, pero el caso de Lula da Silva, pues en ese aspecto es distinto. Sergio Moro, el ex juez que encabezó una persecución política contra Lula, consigue un escaño en el Senado de Brasil. Esto me lo he dejado y es muy importante, no sé ni cómo me lo he dejado. Que este señor, este juez, luego se ha metido al partido de Bolsonaro. Claro, ahí ya empiezan las cosas a sonar peor, quiero decir. Si tú te metes al partido de Bolsonaro es porque evidentemente tienes unas tendencias muy de derechas. Y de hecho tan de derechas que has acabado en el partido de la principal oposición de derechas al que era en ese momento el gobierno de Brasil, de Lula. Y eres el que estuvo encargado de juzgar a esa persona. Porque si tú me dices que Sergio Moro ha juzgado mal porque es muy de derechas, te digo, bueno, a ver, será muy de derechas, pero es juez. A lo mejor sí que he tenido esa imparcialidad en su trabajo. Pero no, 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 no es solo eso. Sino que además luego va y se une al partido de Bolsonaro. Lo cual ya es más sospechoso. Pero yo insisto, no se sabe si, o sea, que Lula da Silva haya sido liberado y su condena no sirva, no sea válida, mejor dicho, no es porque se sepa que es inocente, sino porque el procedimiento de cómo se le ha juzgado no se ha hecho con imparcialidad. Que es que esto es muy importante y quiero matizarlo mucho porque luego yo cuelgo fragmentos de esto en YouTube o en TikTok o tal y la gente viene a decirme que si soy un siervo del poder y que mis jefes están contentos. De hecho, una vez, por ejemplo, cuando hablamos del Gazprom, del gasoducto que daba gas Gazprom, que era de el Nostram, que no me salía el nombre. Cuando hablábamos del Nostram, yo hablé de las dos teorías que existían, de que Estados Unidos tenía pros y contras para destruir el Nostram y que Rusia tenía pros y contras para destruir el Nostram. Yo dije que no tenía ni idea, porque evidentemente no tengo ni idea, pero yo pues expresé un poco el a favor y el contra. Subí los dos vídeos a TikTok, uno hablando de la teoría de es Estados Unidos y otro de Rusia, puramente informando. Yo no tengo ni idea ni opiné. Y me llovieron de un lado y de otro cosas de, sí, claro, cómo se ve, nota que eres protanista cuando decía que era Rusia. O uno con el de Estados Unidos me dice, tus jefes te tienen que pagar bien, porque no sabe que soy un pobre desgraciado que no cobra nada por hacer esto. Bueno, a lo mejor ahora sí que cobro un poco por los anuncios, gracias a vosotros por haberme hecho afiliado. Moro quiso presentarse a las presidenciales, pero finalmente su partido, Unión Brasil, descartó su nombre. Se impuso con 33,7 de los votos por el estado de Paraná. Y así es como este señor, fijaos, ¿dónde está? Aquí lo pone. Vale, en 2021 el Supremo Tribunal Federal determinó que en aquel proceso Moro fue parcial y ejerció una persecución política contra el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores, que es Lula da Silva. Los jueces entendieron que cometió ilegalidades en la instrucción del proceso, usando arbitrariedades y hasta la pinchadura de teléfonos del equipo de abogados del expresidente. Buah. El entonces juez condenó a Lula en 2017 por la supuesta obtención de un apartamento de una constructora a cambio de contratos públicos y lo encarceló al año siguiente, lo que dejó al exmandatario afuera de las elecciones en las que terminó venciendo Bolsonaro. A continuación, Moro dejó la magistratura para asumir como ministro de Justicia del nuevo gobierno el 1 de enero de 2019. Claro, evidentemente, leyendo esto ya queda más claro el por qué tenían esas clarísimas dudas respecto a que Moro estuviera ejerciendo bien su papel. Que al final, ya digo, que en el Partido de los Trabajadores ha habido una cantidad de corrupción que no ha sido ni normal. Pero bueno. Y yo iba a decir algo y ahora se me ha ido, Tengo demasiada información en la cabeza con todo esto. Pero bueno. Hay... Vale, sí. Es muy importante aquí también entender lo que he comentado antes de que en Brasil la política está increíblemente polarizada, ¿de acuerdo? Derecha o izquierda. No hay más, no hay grises. Y sí que es cierto que Lula da Silva no es un personaje tan destacable o tan polémico en ese sentido, sobre todo después de haber sido liberado en la cárcel, que por cierto yo creía que
¿cómo decirlo? Ese estado de mártir, o sea, se me entiende, de haber entrado en la cárcel y luego ser sacado porque han hecho algo contra él, porque el procedimiento no ha sido regular, le vendría muy bien de cara a las elecciones, la verdad, porque la figura de mártir es algo que vende mucho, pero parece que no ha sido así. Y la cuestión es que en el otro lado tenemos a Bolsonaro, que es una figura mucho más polémica, que tiene muchísimas cosas, vamos a decir, que destacar. Muchísimas declaraciones, muchísimos hechos, de acuerdo, que se pueden destacar. Él, como digo, formó parte del ejército, se retiró, si en el 88 o así. Y aquí vemos en Neutral una serie de recopilaciones de polémicas suyas, polémicas de verdad, porque ha habido muchísimas fake news alrededor tanto de Lula como de Bolsonaro, la verdad. De los dos, quiero decir, vídeos manipulados, donde a lo mejor llegaban a un evento público y se oían abucheos y realmente esos abucheos no son reales, es un audio puesto después en el vídeo, etcétera, etcétera. Y aquí lo vemos, por ejemplo, esto sí que es verdad. Esta es muy buena. Cuando empezó la pandemia a entrar más fuerte en Brasil, cuando ya había 800.000 muertos, que se dice pronto, pero incluso para un país con no sé cuánto tendrá, 230 millones de personas, yo no sé cuántos tiene Brasil, incluso para ellos son evidentemente unos números altísimos. Bolsonaro criticó que la gente tuviera miedo al virus y dijo, tenemos que dejar de ser un país de maricas. Y aquí hay un vídeo del Huffington Post en YouTube. Lamentos. Não adianta fugir disso. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. O sea, no deja opción ahí a juzgar mal. O sea, literalmente dice que tenemos que dejar de ser un país de maricas. Él sí que fue siempre más negacionista no del virus, evidentemente, sino de la alarma social que se había generado con el virus. No quería aplicar esas sanciones, de hecho creo que no llegaron en Brasil a tener ninguna especie de pasaporte COVID ni nada en nombre de esa libertad de la gente. Y pues se murió, muchos ciudadanos brasileños murieron. Al final también yo entiendo que el mandato de Bolsonaro no ha sido demasiado fácil porque se está viviendo ahora una crisis generalizada a nivel global. Hemos salido del coronavirus y es cierto que eso es en parte también esos números negativos que pueda tener en cuanto a economía Jair Bolsonaro, porque Lula da Silva en su periodo de presidencia, que fue, si no me equivoco, entre 2003 y 2010, era un periodo más de bonanza, donde en Brasil y otros países más pobres que los países medios de Occidente estaban en pleno crecimiento. Además es un exportador de materias primas muy importante, un exportador de alimentos importantísimo, y tuvo un crecimiento muy grande en ese momento. Fijaos, y en el 2020, cuando ocurrió un incendio enorme en el Amazonas, que esto también es verdad, se quemó 1,5 millones de hectáreas. Bolsonaro dijo que esas cifras eran mentira, y eso que las reconectó, lo pone aquí, el Proyecto Monitoreo de la Amazonia Andina. Y dijo eso, que esas cifras eran mentira, que no se queman porque se preserva por sí solo, por sí sola la selva amazónica, porque es un bosque húmedo. Esto ya es, no sé si es un alarde de ignorancia o que no se lo cree ni él e intenta escurrir el bulto, pero... Y aquí, por ejemplo, también otra polémica frase: nunca he golpeado a mi exmujer, pero ya tuve ganas de fusilarla varias veces. Eso en el año 2000. Y en 2003, que esta sí que es una cosa increíblemente grave, es cuando le dijo a una diputada, yo a usted no la violaría porque no se lo merece. O sea, espectacular. Y en cuanto al matrimonio homosexual, que esto me hace mucha gracia porque hay mucha gente que de derechas que esgrime ese argumento de... Sí, no, se dice a la gente que es comunista, le dicen lo de tú eres comunista, pero el Che Guevara era homófobo, tal, que evidentemente pues es repudiable, me parece bien, pero luego tus figuras referentes
en pleno 2022 son abiertamente homófobas y a ti te la suda completamente. Eso sí que es algo que no voy a llegar a entender. Saludos de Brasil, 30 millones de abstenciones acá. 30 millones de personas que no gustan de Bolsonaro ni de Lula. Yo tengo miedo del futuro. Sí, sucumba Santander. Eso que la abstención no ha sido tan alta, porque creo que han 79% de participación, pero es cierto que hay mucho descontento con la política y yo entiendo lo que quieres decir. Porque al final, que no voten 30 millones de personas, o sea, una abstención de 21% es muy importante, y en una sociedad tan polarizada, de o muy izquierda o muy derecha, yo sí que entiendo lo que aquí comentas, de que tengas miedo al futuro, y que haya tanta gente descontenta, porque no hay tampoco una opción intermedia o una tercera vía. Así que comprendo ahí ese miedo, también esa inestabilidad de cara al futuro, y de esto que vamos a hablar ahora, de si aceptará Bolsonaro o no el resultado electoral. A ver, yo creo que tampoco ha hecho declaraciones tan fuertes o que den a entender tanto que Bolsonaro no va a aceptar los resultados electorales. La tercera vía era Ciro Gómez. Sí, pero no es cierto que Ciro Gómez lo hemos visto antes, no sé si ha sacado un 5%, un 4,5%. Es como aquí en España, que existían terceras vías hace 8 años, ahora ya porque está Podemos, está Vox, pero antes en España la tercera vía, no sé, el tercer partido más votado a lo mejor era Izquierda Unida y no llegaba a aglutinar casi porcentaje de votos. Pero sí, al final es eso, la tercera vía era Ciro Gómez, es posible, pero ya hemos visto que no ni se ha acercado en porcentaje de votos al final a los dos mayoritarios. En cuanto a la aceptación del resultado electoral, es eso, que tampoco he visto que haya hecho declaraciones tan fuertes, pero sí que es cierto que hay un cierto miedo a la fragilidad quizás de la democracia en Brasil, y hay cierto miedo de que Bolsonaro no acepte las elecciones, los resultados, si sale perdiendo. También hay que tener en cuenta que Jair Bolsonaro es un hombre que contenta mucho al ejército, es exmilitar, y en ese aspecto es más fácil que pueda... Tengo miedo de que la población no acepte el resultado, los extremistas. Exacto, bueno, también evidentemente porque Bolsonaro con ese discurso puede incendiar, puede agitar a las masas, y es lo que digo yo, que al final, pues eso, no acepten el resultado, igual que en su momento Trump tampoco lo aceptó. Incluso meses después de haber perdido seguía hablando de que había habido pucherazo, de que las elecciones estaban amañadas. Y si pasa eso, la verdad es que... no, sería muy preocupante. Y podría desencadenar en algo peor. Aquí vemos una frase que dijo él, que dice: solo Dios me puede sacar de la silla presidencial. Claro, y sí que ha hecho varios amagos sobre todo ya de ir preparando el terreno, diciendo que no se fía de cómo se recuentan los votos. Hubo un bulo de que una de las empresas o la empresa que hace el recuento de votos en Brasil está ligada a Lula. Al final es un poco preparar el terreno para luego poder quejarse y que parezca que sea mínimamente legítimo, la verdad. Pero bueno. También, por cierto, esto es interesante. Trump, Netanyahu y Juan Guaidó muestran su apoyo al actual presidente. Vemos, todos están marcados por ese corte de derechas. También Orbán ha apoyado a Bolsonaro, como decíamos, sobre todo muy importante Donald Trump, que es como el perfil que más se le parece. A ver, ¿quién ha dicho? Ah, sí, Donald Trump decía: las personas de Brasil tenéis la oportunidad de elegir a un líder fantástico, un hombre fantástico, uno de los mejores presidentes de cualquier país del mundo, presidente Bolsonaro. Pues al final sí, se ve de qué pie cojea y cuál es el corte político que va con él. De un lado Bolsonaro un loco, de otro un corrupto que habla palabras bonitas. Las favelas continúan con hambre, imagino que será, ¿no? Fome, hambre, que no tienen para comer. Sí, es que también hay problemas estructurales en Brasil que gobierne Bolsonaro o gobierne Lula van a ser muy difíciles de paliar. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema del hambre que habla Sucumba Santander, es muy interesante y está muy bien sacado ese tema. La verdad, porque Brasil es uno de los mayores exportadores de alimentos y en cambio era
aproximadamente un 15% de la gente en Brasil. Sí, fome de comer, ¿no? Sería hambre. Creo que es fome, hambre, ¿no? Pero sí, sí. Es un problema muy grande porque como el 15% de los brasileños tienen una alimentación muy por debajo de la recomendada. Si es eso, sí, se llama hambre en español. Y tienen una alimentación por debajo de lo recomendado y como comento es el mayor exportador, uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo. O sea, me parece eso que es una barbaridad y que tiene esas herramientas Brasil, además con lo que ha crecido económicamente y su potencial como país, tiene esas herramientas para abastecer a su población y no lo hace. También, por ejemplo, creo que es que si gana Bolsonaro no va a pasar. Si gana Lula da Silva, quizás se pueda hacer un cambio en el pago de los impuestos, en los tramos que se pagan, sobre todo las rentas más altas, porque creo que el tramo máximo es de cerca del 27%. En la política de impuestos, esa reestructuración podría hacer que subiera más, porque al final, con un porcentaje tan bajo para las rentas más altas, el grueso de los gastos se lo está llevando la población que menos tiene. Era para los brasileños eso, pero lo exportan, pero al final sí, es la gente de Brasil la que se queda sin comer. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero bueno, al final malos dirigentes hay en todos lados y Brasil no se libra. Como venimos de cara o tenemos de cara a la segunda vuelta, vamos a repasar un poco lo que viene a ser el programa. Lula da Silva, que parte como favorito, él sí que ha tenido siempre ese discurso. Sí, era para los alimentos, para los brasileños tener alimentos. Sí, eso debería. Porque al final yo creo que lo primero que tiene que hacer es intentar abastecer un país a sus propios ciudadanos y luego ya buscar el rédito económico exportando. Sobre todo cuando eres uno de los principales exportadores de alimentos. Pero vaya, a los dirigentes brasileños la población al final les importa poco. Igual que a los españoles, la española también. Quiero decir, en todos los países es igual la política. Y los políticos no miran por la gente. Lula da Silva siempre ha tenido ese discurso de protección al más pobre, de ayudas sociales, programas de ayudas sociales. También mucho el Amazonas, porque yo creo que ahí también él ha visto un vehículo de que como Bolsonaro es más... Cuando sucedió toda la tragedia del incendio, etcétera, fue más Bolsonaro a minimizar los daños y como no preocuparse tanto por el Amazonas, pero yo creo que ahí Lula da Silva ha visto que puede ser el que ocupe ese lugar de preocupación en el electorado. Ha prometido el fin de la minería ilegal en territorios indígenas, que eso es otra cosa aparte, que eso no tenemos problema en Europa en ese sentido, pero el trato a los indígenas en Brasil y en muchos sitios de Latinoamérica es paupérrimo. El gobierno necesita del pueblo pobre para que tenga la solución. También es cierto que eso es verdad, también, porque al final a la izquierda, esto va a sonar raro que lo diga, pero a la izquierda le viene bien muchas veces, sobre todo cuando tiene ese discurso más vacío o es una izquierda más en lo social que en lo económico, le viene bien el hablar de pobres y el que existan los pobres para poder presentarse como una solución. Eso sí que es verdad. Fijaos, aquí habla de que el programa de Lula es bastante pequeño, solo 21 páginas, y que lo que ha querido es repetir los éxitos del mandato 2003-2010 es como lo que ha prometido. Pero ya digo que al final son dos contextos totalmente distintos. Brasil sale de una pandemia, estamos en un momento de caída de mercados y de devaluación de la mayoría de monedas. No es un buen momento económico. En parte, como ya digo, por el COVID, que afectó a todos. Por tanto, no es lo mismo que entre 2003 y 2010, que hubo una época de crecimiento para esta clase de países. Entre sus propuestas se incluyen mantener los programas de renta Bolsa Familia para los más pobres, inversiones en educación y universidades, programas de sanidad y algunos de los éxitos más recordados en su gobierno. En el área laboral, donde el índice del desempleo ha bajado a 8,9, pero la calidad de los puestos viene empeorando. Lula planea una nueva legislación que garantice derechos en los nuevos modelos de trabajo autónomo, remoto y contratos por aplicaciones. Esto también es cierto, de que ha bajado el paro en Brasil, pero se comenta que ha sido en parte porque la calidad de esos trabajos también ha disminuido.
un poco también lo que yo creo que ha pasado en España. Digo yo desde experiencia personal, de mis conocidos y mis allegados, sí, más facilidad de encontrar empleo quizás, la calidad de desempleo, eso que ya es extremadamente dudoso. En el área de combustibles, el petista debe reanudar su vieja política de precios con una presencia estatal mayor en Petrobras y buscando distanciarse en esa área de problemas internacionales, como la guerra de Ucrania, que ha presionado los precios. También la guerra de Ucrania, aunque no les afecte tan directamente porque no están en Europa, no dependen del gas de Rusia, etcétera, etcétera, pues todo hay que decirlo, que no viene nada bien a nadie. Al final se encarece todo. Y yo sí que programa Bolsonaro. Quiero buscar el programa de Bolsonaro también porque pensaba que lo tenía aquí abierto. Y no sé, la verdad. Sí que sé que hay pues varias cosas de... Bolsonaro ha dado ayudas a algunos sectores, como por ejemplo el del taxi. En el taxi ha dado muchas ayudas, sobre todo recientemente, también en parte para captar votos, esto hay que decirlo. Aboga por legalización de las armas completamente. El programa electoral de Bolsonaro, aquí vemos, y en el país también. Ese Bolsa Familia es una manutención de la pobreza. El pueblo no se manifiesta por eso. Piensan que es un favor. Ya, a ver, vienen bien esas ayudas sociales para la gente que no tiene, pero también hay que intentar que esa gente pueda tener las condiciones materiales y reales para poder no depender de ayudas del Estado al final. O sea, está bien esas ayudas a gente pobre, pero no se tienen que quedar puramente ahí, tienen que tener políticas que vayan mucho más allá. El auxilio emergencial en pandemia es lo mismo. Vale. El programa político de Bolsonaro en economía: fomentar el emprendedurismo y el empleo, mediante la reducción de trámites burocráticos y un mercado de trabajo seguro y flexible, en el que ni empresas ni sindicatos ejerzan prácticas monopólicas. Esto, a ver, es más fácil decirlo que hacerlo, porque al final, sobre todo, lo que sí que yo creo que es fácil de hacer, y en España también deberían hacer, es la reducción de trámites burocráticos. Eso sí que es cierto, que hay veces que la burocracia es excesivamente grande, o sea, de innecesaria. Entre los sectores que más atención reciben están la minería, que considera indispensable, y el agronegocio. Al mismo tiempo defiende privatización de empresas paraestales como Electrobras, impulsada durante su mandato para centrar la atención del gobierno en lo que considera sus principales responsabilidades: salud y educación. Sí, es un programa muy de derechas al final, muy liberal. Privatización de empresas del Estado. Eso sabemos que acaba como acaba. Muchas veces los gobiernos de derechas hacen ineficientes empresas públicas para malvenderlas a amigos o gente importante de turno y acaban siendo igual de ineficientes. En impuestos, continuar con un proceso de ajuste fiscal en el mediano y largo plazo para reducir el peso de la deuda. Con todo, el candidato dice que si la economía lo permite, quiere ampliar las exenciones al impuesto de la renta para los que cobran hasta 6.000 reales mensuales. Pues eso sí que me parece bien, el hecho de la bajada de impuestos, exención de rentas para gente que sea de tramos bajos, que es lo opuesto, por ejemplo, que hace la derecha aquí en España, que le reduce los impuestos a los tramos altos. Y en política social, la agenda social se centra en la familia, que considera la primera y más importante institución de generación de vida y promoción de la libertad. Sí, aquí en el aspecto social es donde sí que nos chirría mucho más, sobre todo aquí en España, Jair Bolsonaro quizás por su homofobia, también ha tenido frases racistas, sobre todo el tema del aborto. Él es completamente antiaborto. Recuerdo el caso de una niña de 11 años en Brasil, que quedó embarazada, evidentemente fruto de una violación, evidentemente. Y Bolsonaro dijo públicamente en un, no sé, un meeting, una charla, lo que fuera, estaba en un escenario delante de mucho público, y dijo que no se podía interrumpir esa vida porque, joder, era la vida de una persona y que eso prima. Y su opción era forzar a dar a luz a una niña de 11 años que había sido violada. Propone fortalecer los programas dirigidos a mujeres, como la ampliación de los horarios de las guarderías para garantizar la vida desde la concepción. Vemos su idea de eso, de la vida desde la concepción. Bolsonaro, aliado de los evangélicos, su mujer es evangélica,
Michel Bolsonaro, destaca el combate a la discriminación religiosa. Sobre los pueblos indígenas habla de respetar sus tradiciones siempre y cuando no violen los derechos humanos. Por otro lado, el actual presidente aclara que su intención es mantener Auxilio Brasil, el apoyo mensual de $600, unos $110, a partir de enero del próximo año. Que esto es lo que, claro, lo que comentabas, Sucumba Santander de Auxilio Brasil. De acuerdo. No lo conocía, la verdad. Muy bien. Es cobrando a nosotros multas si no votas, no justificas, para que usted mire cómo es la corrupción interna. Que si no votas sin justificación, si ya lo hemos comentado, que es obligatorio si tienes entre 18 y 69 años. Que es obligatorio votar y si no te multan. Medio ambiente, pese al aumento de la deforestación, que eso también es algo que le ha achacado mucho a Bolsonaro, que ha estado cargándose el Amazonas. El programa afirma que es un asunto de la más alta importancia y propone contratar a 6.000 bomberos para incendios forestales y ampliar las operaciones de combate contra deforestación en todos los ecosistemas, así como dar incentivos económicos a los habitantes que protejan la selva. Por otro lado, el candidato apuesta por desarrollar el potencial energético limpio de Brasil, con el impulso de las centrales eólicas en el mar y el hidrógeno verde. En cuanto a diplomacia, enfocar la política exterior a la generación de empleo en Brasil y atracción de inversores. ¿De acuerdo? En cuanto a las alianzas multilaterales, la entrada de Brasil en la OCDE y en la Asociación Europea de Libre Comercio, un grupo de economías europeas de peso menor. Señala la importancia de reducir la dependencia exterior para estar menos expuestos al impacto de conflictos como la guerra de Ucrania. Bolsonaro es un crítico frecuente de Venezuela y Nicaragua. Sí, evidentemente critica esas opciones opuestas de izquierdas. En cuanto al poder autoabastecerse, pues la verdad es que es una idea que a mí no me parece nada mal, sobre todo ahora que estamos viendo que ser tan dependiente de recursos externos te puede pasar factura en caso de, por ejemplo, como es este caso, conflicto bélico con Ucrania. Y de hecho, por ejemplo, España, que tiene plantas de tratamiento de gas licuado para volver a hacerlo gas normal y que pueda ser utilizado, ahora puede venir muy bien. Y eso viene de la época de Franco, porque Franco no quería ser tan dependiente del exterior y pues creó esas estructuras, digamos, muchas veces para poder ser más independiente de cara al resto de países, y a España particularmente le ha venido bien. Por último, yo sí que quería añadir, seguramente hay muchas cosas que me dejo porque pues tengo mucha información y voy aquí improvisando, es el hecho del que no es como aquí en Europa la importancia que tiene en Latinoamérica en general y en Brasil en particular la religión. También en la política. Como he comentado, la mujer de Bolsonaro es evangelista, ha traído por ahí mucho voto evangelista. Él es católico apostólico romano, practicante, firmemente. También ha traído mucho voto de los católicos, porque él defiende la religión y ya lo hemos leído, que no quiere lo que él llama discriminación religiosa. Pues que Lula da Silva también se ha aproximado mucho a los grupos religiosos de las religiones mayoritarias de Brasil. Ya ha hecho encuentros con ellos, eventos. Es decir, que al final no es que la izquierda sea atea o agnóstica en este país en cuanto a su naturaleza, no como aquí en España, que la religión en un partido muy de izquierdas, en un candidato muy de izquierdas, en principio no entra. En Brasil sí. Ya lo hemos comentado en anteriores vídeos, en anteriores streams, que en América Latina en ese aspecto es muy distinto y no se puede juzgar desde el ojo europeo. Entonces también es muy importante. De hecho, muchos, por ejemplo, futbolistas que han apoyado a Bolsonaro, ha sido precisamente porque son muy religiosos, como es el caso de Neymar, como es el caso de Dani Alves. Por cierto, Hasbullah, la cuenta de NFTs de Hasbullah en Twitter también apoya a Bolsonaro, pero eso no sé por qué es. Franco Juche. Para el 90% de los brasileños, Putin es un loco, pero Bolsonaro no habla eso por necesidad de Rusia, por BRICS. Claro, sí. Claro, porque es... en BRICS también está Rusia, es Brasil, Rusia... Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí, claro. O sea, vale. La opinión popular en Brasil quizá es muy contraria a lo que sería la figura de Putin, pero en este caso no habla de él mal
nos está queriendo decir aquí Sucumba Santander, no habla del mal Bolsonaro en público por si acaso en el futuro necesita algún tipo de alianza o necesita de alguna forma pedir algún favor a Rusia. A ver, en parte geoestratégicamente es inteligente el movimiento, todo hay que decirlo. Y estos son los repasos que tenemos de Brasil y no podemos saber nada más hasta que se haga la segunda vuelta. Todo lo demás que toque será elucubrar. Al final sí ha habido esa segunda vuelta, como hemos comentado, hemos repasado un poco los candidatos, sus programas electorales, cómo viene la vuelta y veré si a mí sí que me da para hacer la vuelta en directo. Y de Brasil pasamos a un tema que hemos estado tratando todos los directos, que es la guerra de Rusia y de Ucrania. Es que me quedo seco, ¿eh? De acuerdo. Importante, recordemos. Rusia se había anexionado 4 provincias de Ucrania en un referéndum ilegal y ha intentado defender ese territorio, que por cierto le está viniendo un poco grande defenderlo, aparentemente. Aquí Geopol21, una cuenta maravillosa, nos dice que aquí en esa guerra que tienen Rusia y Ucrania, regiones que controla Rusia sobre territorios que se han anexionado ilegalmente el pasado 30 de septiembre tras las votaciones. Aquí os dejo el mapa para que recordéis un poco. Estas son las 4 provincias más Crimea, que ya estaba anexionada, pero no es todo lo que controla, sino que lo rojo es lo que efectivamente está bajo control ruso, de verdad, de una forma eficaz. ¿De acuerdo? Y de momento Ucrania está avanzado. ¿Pensar que Putin es loco a punto de sacar la bomba? Pues yo quiero pensar que no. Y yo quiero pensar que antes de poder lanzar una bomba, el Kremlin no se lo permite. Su círculo cercano no se lo permite. Aunque también es cierto que Rusia está llegando a un punto de tensar tanto la cuerda que se puede acabar rompiendo por algún lado. Entonces yo no sé qué pensar. Yo quiero pensar que no está a punto de utilizar bomba, pero sí que creo que va a utilizar material nuclear a pequeña escala. Y eso que Estados Unidos la ha amenazado, que ahora lo veremos, pero sí que es cierto que yo creo que Rusia va a utilizar material nuclear a pequeña escala. Quiero que recordemos este mapa, ¿de acuerdo? Lo tenemos todos en la cabeza, que es cerca de un 15% de Ucrania, por cierto, de territorio, es una barbaridad. Y Ucrania está ganando cada vez más terreno. En el directo pasado vimos cómo se hizo con Liman, cómo rodeó al ejército ruso, lo separó de la zona que controlaba Rusia y allí consiguieron acabar con ellos y consiguieron hacerse con Liman, con esa zona de Liman. Y aquí vemos, Ucrania logra romper el frente del norte de Jersón y penetra a través de una decena de localidades al oeste del río de Dnipro. Que el río de Dnipro es en la ofensiva de Jersón, tan famosa que fue vital para los intereses ucranianos. Fue el mismo río contra el que presionaron a los soldados rusos hasta hacerse con ellos. El avance sigue su curso. De acuerdo. Aquí está el río de Dnipro y lo rojo es el control de Rusia. Por tanto, está viendo aquí una penetración del ejército ucraniano. Yo lo que me pregunto es si Rusia ha querido hacerse con demasiado terreno y le está viniendo grande, porque es lo que parece, defender a esas provincias que ahora, recordemos, las considera como provincias suyas y por eso lo defiende ya no como una intervención en un estado extranjero, sino como una intervención en su propio territorio nacional. Eso para ellos. Y la OTAN, que recordemos está apoyando firmemente a Ucrania, está claro, en contra de Rusia, ha alertado de que se ha movilizado un submarino ruso que porta lo que se llama arma del apocalipsis. Esto también lo he incluido a última hora. La verdad es que no sé exactamente qué es el arma del apocalipsis, pero lo vamos a averiguar ahora mismo. Tampoco creo que haga ningún movimiento excesivamente grande, porque ahora veremos la amenaza que le ha hecho Estados Unidos. O sea, a ver, así es Belgorod, el submarino nuclear, el arma del apocalipsis. El torpedo Poseidón, el peligroso arsenal del submarino Belgorod. El principal peligro de este submarino reside realmente en el peligroso arsenal con el que carga el supertorpedo Poseidón. Este proyectil de más de 24 metros puede portar una cabeza nuclear de unos 2 megatones.
presentado en 2018 como la vía para garantizar la supremacía militar rusa. Los expertos nucleares creen que este efecto... ¡Ey, que se me va! Que este efecto puede ser conseguido también por un misil intercontinental como los que están en funcionamiento desde los 60. Es un nuevo tipo de arma completamente nueva que obligará a las marinas occidentales a cambiar su planificación y a desarrollar nuevas contramedidas, explica el experto Hay Sutton, según recoge La República. Ahora la OTAN cree que este submarino podría estar tratando de realizar una prueba con el supertorpedo Poseidón. Este proyectil puede desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua, pudiendo causar una explosión cerca de la costa, causando un tsunami radioactivo. Bien no suena, no. No suena nada bien, la verdad. En plan agradable no suena. Como echo de menos el Age of Empires que vas con espadas. Por Dios. Yo es que veo que el arsenal militar ha evolucionado en exceso. No es necesario. Poseidones y bombas de megatones. No es necesario. Y mientras muestra fuerza Rusia por un lado, yo creo que muestra, no voy a decir debilidad, voy a decir dudas por otro. Porque Rusia ha anunciado que el lunes que consultaría a la población para establecer las fronteras de las provincias anexionadas de Jersón y Zaporilla, en el sur de Ucrania. O sea, básicamente que Rusia ha proclamado suyas 3 repúblicas que aparentemente ahora no sabe ni qué definición territorial tienen, ni cuál es su frontera. O sea, me parece espectacular. Pero oye, tras la celebración de unos pseudo-referéndums no reconocidos por la comunidad internacional, en el norte de Ucrania el gobernador provincial de Kharkov, Oleg Sinegubov, ha comunicado que un ataque ruso con cohetes ha alcanzado un centro médico en el municipio de Kupiansk. Esto de atacar edificios de sanidad relacionados con el tema de la salud, ¿no está también penado internacionalmente? Es que yo voy muy perdido. Ya porque para empezar tenemos una concepción de que en la guerra todo vale, ¿no? Lo dicen, que en la guerra y en el amor todo vale, pero oye, yo creo que no. Los soldados ucranios han logrado superar las líneas rusas, es lo que hemos comentado antes, y el caos de las movilizaciones de reservistas, que ahora lo veremos. Esto ha sido al final lo de la última hora, el país no ha añadido nada nuevo desde que yo lo abrí. Es que no me lo he podido preparar tan bien porque he llegado de la universidad, que esta vida es un asco. Y es triste, pero me consuela una guerra. Aquí, las amenazas de Estados Unidos a Rusia. Hay cierto país que lo hace regularmente. ¿El qué? ¿Alegrarse por las guerras? Hombre, yo no me alegro, pero aunque me alegrara, yo no las hago. Ese país, si es el que pienso yo, muchas veces también las hace. Un exdirector de la CIA anticipa cómo podrían responder Estados Unidos si Putin usa armas nucleares. Ah, bombardear hospitales. Ah, sí. Ah, no te refieres a que hay país que hace regularmente lo de bombardear hospitales. Hombre, algún hospital, sí. Una vez, ¿qué fue? Estados Unidos sí se cargó en... ¿Dónde fue? ¿Irak? No me acuerdo. Se cargó un hospital y dijo... Nos hemos equivocado. Como Palestina cuando se le mató de un tiro a una periodista. O sea, Israel, perdón, a una periodista palestina que se cargó y dijo... No hemos sido nosotros. Ah, pues sí, pues puede que nos hayamos equivocado. Que eso, por cierto, ha quedado en nada, Yo no he visto ninguna noticia al respecto. Estados Unidos también hizo eso una vez. No sé si en Irán, en Irak, en algún país árabe o persa. Vaya. Bombardeó un hospital y dijo, nos hemos equivocado. Y también se han cargado a algún que otro español, periodista o tal. Se lo han cargado en fuego y... Pues vaya. El director de la CIA dice, mira, esto es muy importante. En una entrevista para la ABC News, Petreaus, de acuerdo, que es este señor de la CIA, aseguró que en este escenario, que es el hecho de que utilizara Rusia armas nucleares, dice, solo para darle una hipótesis, responderíamos liderando un esfuerzo colectivo de la OTAN que eliminaría todas las fuerzas convencionales rusas que podamos ver e identificar en el campo de batalla en Ucrania y también en Crimea y el Mar Negro. Petreaus reconoció no haber hablado todavía con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, y aunque considera que un ataque de este tipo no conllevaría una aplicación inmediata del artículo 5 de la OTAN, al no ser Ucrania parte de la alianza, sí cree necesario que se produzca una respuesta conjunta. O sea que básicamente
Estados Unidos ha dicho que Rusia no amenace con armamento nuclear porque en caso de que lo utilice se podría ver una respuesta muy fuerte por parte del ejército americano destruyendo todo lo que pudieran ver a su paso. Y en cuanto a la aplicación del artículo 5, por cierto, si tenemos en cuenta de que Ucrania ingresara en la OTAN, es cierto, y a mí me lo han destacado, que yo no lo sabía. Me dijeron en TikTok, en uno de los fragmentos que cuento, que yo cuelgo de estos streams, me dijeron que tú no puedes ingresar en la OTAN si estás en medio de un conflicto. Y lo he mirado y es cierto. Si tú estás inmiscuido en un conflicto bélico, tú no puedes integrarte en la OTAN. A ver, aún así, como esto le conviene a los países de la OTAN, se podrían saltar a la torera esa norma y hacer que ingresara Ucrania. Podrían hacerlo perfectamente. De hecho, ya le están dando ayuda. Recordemos que Estados Unidos desbloqueó una ayuda de 1.100 millones de dólares para armamento militar. Y en lo que le dotan de armamento militar, mirad esto, cada año la industria militar de Estados Unidos, la más potente del mundo, fabrica 30.000 proyectiles del cañón del largo alcance Howitzer de 155 milímetros, una cantidad que los ucranianos se funden en 2 semanas. Dice que la OTAN se está quedando sin armas, y esto lo dice la CNBC. Es decir, fijaos, aquí dice 30.000 en 2 semanas, 2.000 al día, 83 a la hora, y aquí es lo que dice, importante, la fuente es un profesor de la National Defense University financiada por el Pentágono. O sea, que es una fuente sólida, vaya. Lo digo porque como luego se me cuestiona las fuentes que utilizo y se me dice que yo me invento las cosas, a veces por redes sociales, aunque ya sabemos que la gente por redes sociales es muy valiente para acusar, pero vaya, yo prefiero decir de dónde vienen todas las fuentes. O sea, que en este contexto, de momento, Ucrania está utilizando más munición de la que, ya no solo de la que le pueden proveer los aliados o los países que le están ayudando, sino que directamente lo que puede fabricar el país con una mayor capacidad militar, que es Estados Unidos. Al final eso también me hace pensar que Rusia también tiene que estar gastando su enorme cantidad de material, y Rusia no tiene tantos apoyos, ni le proveen de tanto material. Entonces, y ojo, porque esto parece de chiste que pueda pasar en una guerra, a ver si me deja traducirlo, pero la cuestión es que en las movilizaciones que está haciendo Rusia no están saliendo del todo bien, aparentemente. Fijaos esto, la movilización ilícita alcanza el 50% en la región del lejano oriente de Rusia. O sea, esto está mal traducido, no es ilícita, sino que es una movilización errónea. Aquí lo pondrá, o sea, al señor que es jefe de reclutamiento en una de las zonas de Rusia, lo han despedido porque en una de las movilizaciones que se hizo, el 50% de las personas fueron enviadas por error porque no cumplían los requisitos. Lo que aquí sí que no... Espera, no, ese señor no es... O sea, no es el nombre del señor, perdón, es la región, es Caballo, de acuerdo. Al jefe de esa región, perdón que me he equivocado yo, le enviaron una movilización de soldados y el 50% no cumplía con los requisitos y eran movilizaciones por error. Lo que no especifica aquí es que si no debían ser movilizados por algún tema de que no cumplían los requisitos físicos, de edad o algo así, o sencillamente porque no les tocaba, por lo que fuera, y han tenido que ser devueltos. De varios miles de nuestros compatriotas que recibieron una citación y llegaron a las oficinas de alistamiento militar en los últimos 10 días, alrededor de la mitad ha regresado a casa por no cumplir con los criterios de selección. O sea, imaginaos movilizar a miles de soldados y tener que devolver a la mitad. O sea, parece de chiste, ¿eh? Pero eso está pasando en medio de una guerra. En un país que lo está pasando muy mal y que no está para hacer movimientos en falso en esta guerra. Y de momento esta es la actualización de un poco de la guerra, de lo que va pasando, de este seguimiento que se hace fácil porque hay muchísima información, pero también no me gusta que se esté alargando tanto. Y sobre todo el hecho de que se esté tensando tanto, de que nadie da su brazo a torcer, la OTAN no cede, Ucrania no cede, Rusia tampoco cede. Y bueno,
veremos cómo acaba, pero al final los que la acaban pagando son los mismos. Es la gente de a pie que es enviada a morir en una guerra que no eligen. Y otros que son enviados a morir en una guerra que tampoco han elegido. El conflicto parecía que se había congelado un poco. Recordemos que Armenia y Azerbaiyán están en disputa desde hace pues ahora 3 décadas, desde el 91, desde la disolución de la Unión Soviética, están en disputa por un territorio que es el Alto Karabaj, ¿vale? El Alto Karabaj está bajo control armenio, aunque técnicamente, de jure, es territorio de Azerbaiyán. ¿Qué pasa? Que el Alto Karabaj está lleno de armenios, por eso ellos no quieren ser de Azerbaiyán, quieren ser de Armenia. Lo que pasa es que la Unión Soviética, al oblast de Nagorno-Karabaj, que es ese territorio, lo incluyó dentro de Azerbaiyán como castigo por las protestas de Armenia, porque Armenia, Georgia y Azerbaiyán en la Unión Soviética en su momento se juntaron a las 3 en una sola provincia, en una sola república, mejor dicho, que era la República del Cáucaso. Protestaron por ello, sobre todo los armenios protestaron muchísimo, y como castigo, a la Unión Soviética los separó en 3, República de Georgia, República de Azerbaiyán y República de Armenia, pero el Alto Karabaj se lo dio como castigo a Azerbaiyán. Con la disolución de la Unión Soviética todo siguió igual, el Alto Karabaj siguió siendo parte de Azerbaiyán y desde ahí hay una disputa constante. Puestos los antecedentes, se reavivó el conflicto en 2020, un mes o un mes y medio duró, las cosas se suavizaron, volvió a resurgir el conflicto, ¿qué hará? 3 semanas, y ahora mismo no recuerdo, 3 semanas, 4, como mucho. Y hace poco se volvió a congelar. Es cierto que el que había hecho siempre de intermediario en este caso era Rusia, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que Rusia ya no podía, o sea, al estar con el conflicto de Ucrania ya no podía prestarse a ser esa figura neutral de negociación. Y ese papel lo ha pasado a ocupar la OTAN y Estados Unidos. Parecía que las cosas también se habían llegado a un punto, al menos a un pacto de no agresión, pero Armenia ha anunciado que dejará la CSTO, que es el equivalente a la OTAN que tienen varios países exmiembros de la Unión Soviética, como Kirguistán, Tayikistán, Rusia. Ha dicho que lo dejará porque aplicó el equivalente al artículo 5 de la OTAN, y Rusia no ha acudido en su ayuda, por tanto quiere dejarlo. Pero no es esto por lo que yo digo que se han vuelto a tensar las cosas, sino que es por la noticia siguiente, y es que Armenia ha estado denunciando que los soldados azeríes están cometiendo crímenes de guerra y están ejecutando a prisioneros. Yo he visto un tuit que tenía un vídeo que ya está eliminado, que es increíblemente impactante, porque es una ejecución tal cual de soldados armenios. Ya fue bastante sonado un soldado, hecho sin querer lenguaje inclusivo, una soldado armenia que fue violada y torturada y posteriormente asesinada por soldados azeríes. Y ahora pues se ve ese vídeo de soldados de Azerbaiyán que ejecutan a soldados armenios a sangre fría cuando estos ya se han rendido, lo cual, como decimos, es un crimen de guerra. ¿Por qué calla ante esto Occidente? Muy fácil, y lo resumo increíblemente fácil. Azerbaiyán tiene gas. No hay más explicación y pasamos a otra cosa. Provee de gas a Europa a través de Turquía. Por eso es más fácil hacer oídos sordos a esto, porque al final no te conviene enemistarte con alguien que te provee de gas, sobre todo cuando tu principal proveedor de gas, que es Rusia, te está enfrentado contigo, vaya. Y aquí, esta noticia, que me parece deliciosa. Liz Truss, que es la actual primera ministra de Gran Bretaña, bueno, de Reino Unido, ha rectificado y ha renunciado a la bajada de impuestos a los ricos. Recordemos que se anunció que a los tramos más altos el Reino Unido les bajaría los impuestos. Eso provocó miedo en el exterior, en los países que... Bueno, en los países que tuvieran inversiones, que pudieran comprar deuda inglesa, etcétera, hizo que bajara considerablemente el precio de la libra.
O sea, y la libra cayó una barbaridad y llegó a ponerse casi a la par con el dólar. Que eso hace 2 años me lo cuentas y te digo que dejes lo que estés tomando. Y llegó a estar muy cerca, luego ya se estabilizó y subió un poco más, pero se ha devaluado mucho. Por el miedo que generó en los mercados esa bajada de impuestos. Eso que aquí en España ofrecen como esa solución mágica de bajarle los impuestos a los ricos de forma que pues tendrán más dinero y podrán reinvertirlo en la economía y generar puestos de trabajo y no sé qué, pues en este caso no ha funcionado por lo que sea. Ya ha tenido que hacer una rectificación de esa política, Liz Truss, porque se veía que todo se iba a pique, que económicamente Gran Bretaña se iba a pique. Y han acabado renunciando a esa bajada de impuestos. O sea, es una pérdida para el gobierno británico de cara a sus votantes de confianza, creo yo. Liz Truss se enfrenta a los insurrectos de los Tories. Fijaos, porque el secretario del Tesoro Coert celebró el presupuesto de los ricos. Vale. Esta es de pago, muy bien. Para que veáis lo preparado que lo tenía. La cuestión es, tampoco hay tanto que analizar aquí. Se iba a hacer esa bajada de impuestos a los ricos. Y al anunciarlo, los mercados dejaron de fiarse de Gran Bretaña y devaluaron la libra hasta el punto de que el Banco Nacional de Gran Bretaña dijo aquí hay que hacer algo porque yo voy a subir los tipos de interés o lo que sea porque esto se va a pique. Y al final han acabado teniendo que retroceder en sus ideas. Porque vaya, parece que al final bajar los impuestos a los ricos no es la solución de absolutamente todo. Y seguimos con otro tema que aquí casi no hemos tocado. Que es Irán. Tercera semana de disturbios después de la muerte de Amini. Recordemos que hay muchísima violencia, hay una escalada de violencia terrible, tercera semana, más de la mitad de regiones en el país, también hay contramanifestaciones a favor del régimen, se contabilizan más de 1.200, se contabilizaban hace 4 días o 5 más de 1.200 detenidos y más de 50 muertos. Mira, huelgas en toda la región kurda. Y es que esto es muy importante, ¿de acuerdo? Aquí no voy a volver a contar lo mismo, no voy a volver a contar que hay mucha violencia, que la violencia ha escalado, que hay muchos muertos. Quiero incidir en el hecho de que Mahsa Amini no era una iraní normal, quiero decir. Era una iraní normal, pero hay que tener en cuenta que es muy importante el hecho de que fuera kurda. ¿De acuerdo? Esto es el Kurdistán. Ahora lo veréis. El mapa. ¿De acuerdo? Vemos Armenia, Turquía, Siria, Irak, Irán. Esto es Kurdistán. Kurdistán es una región histórica, pero no es una región oficial. Es decir, no tiene fronteras oficiales que la delimiten de otros países. Simplemente el Kurdistán es una región histórica para una serie de gente que ha vivido allí toda la vida y tiene unos elementos culturales comunes, incluso por ejemplo lingüísticos. Ellos hablan kurdo. Ya hay kurdos en Irán, hay kurdos en Irak, hay kurdos en Turquía, hay kurdos en Armenia. Y en aquellos sitios donde están son una minoría. Y son increíblemente maltratados. ¿De acuerdo? Entonces el hecho de que esta chica fuese también kurda es un aliciente más. Es como si aquí en España hubiese mucha represión, a veces es lo mismo, y la policía se excediera. Imaginaos que aquí tuviéramos un problema de exceso de utilización de fuerza por parte de la policía, como hay de violencia policial, como hay en Estados Unidos. Y hubiese un caso en el que se ceban con alguien y es gitano, por ejemplo. Pues ese añadido étnico haría que, bueno, nosotros sospecháramos que parte de esa violencia ejercida también va en parte por el racismo que sufren aquí muchas veces los gitanos. Y sería un aliciente más para protestar contra eso. Conforme lo decía, se me ocurría un ejemplo mejor. Floyd, el afroamericano que murió asfixiado por culpa de un policía que lo detuvo y lo retuvo contra el suelo de una forma que acabó asfixiándolo. ¿Por qué destacó tanto también? No solo por el hecho de la violencia policial de llegar a matar a alguien detenido cuando lo tienes esposado contra el suelo y no se puede mover, sino porque también era negro. Y al final resulta que, coincidencia, la mayoría de la violencia
de la brutalidad policial o la violencia policial en Estados Unidos es contra población afrodescendiente. Pues aquí pasa lo mismo. El hecho de ser kurda pues le añade ese valor de más para que hubiese una revuelta. El Kurdistán tuvo en su momento un proyecto de coger una región para que los kurdos tuvieran su propia nación. De hecho, hay movimientos para reunificación de kurdos en un mismo lugar geográfico, pero no, por lo que sea, pues no salió adelante. Sí salió la de Israel, para desgracia de todo el mundo que no sea sionista, pero no salió adelante la del Kurdistán. Y por tanto, pues esa gente está distribuida en esta zona de Asia. Y en el caso de Irán, pues Mahsa Amini era kurda. Y recordemos también, por cierto, lo de que comentamos en el stream anterior, que según Amnistía Internacional han tenido acceso a documentos que afirman, oficiales, que afirman que el gobierno ha dicho que actúe con la represión necesaria contra su propia población. Eso lo ha dicho el gobierno a la policía. O sea, que veremos la evolución en las próximas semanas, pero espero que esto llegue a buen puerto, por favor, porque lo que menos querría es que esa violencia, ese sufrimiento de la población, que por fin se ha canalizado para cambiar las cosas contra el gobierno teocrático de Irán, no llegara a buen puerto. Eso sí que sería, al final, terrible, que hubiera sido un para nada, un sinsentido. Y al final, al menos, es un símbolo de que las cosas pueden cambiar. Porque contra la represión, al final hay salida. Y también hablamos de un posible golpe de Estado en Burkina Faso. Hicimos posible golpe de Estado porque en ese momento no estaba claro, que parecía que sí, se habían escuchado disparos, explosiones cerca del Palacio Presidencial, y de hecho el presidente de ese momento decía que no, que eran desavenencias entre facciones del ejército. Bien, pues al día siguiente de haber hecho yo ese directo se confirmó que había un golpe de Estado, que había habido un golpe de Estado, y lo vamos a ver. Recordemos que el presidente que había en su momento había surgido de un golpe de Estado en enero, final de enero. O sea que ya había habido un golpe de Estado, habían colocado a un señor, y ahora, en menos de un año, otro golpe de Estado, y el capitán del ejército, Ibrahim Traoré, apareció en la televisión pública anunciando que era el nuevo presidente y que suspendían las garantías constitucionales, ha puesto toque de queda, y esto viene también un poco motivado, lo hemos dicho, por la inseguridad que se vive en toda la zona. Ya no solo la inseguridad en sí que siempre hay en África, que es demasiado endeble su estructura social, política, militar, sino también por el hecho del aumento de la inseguridad por el yihadismo en la zona. Tienen un problema allí terrible de yihadismo. Se ha despertado un increíble sentimiento antifrancés, por cierto, porque Francia envía militares para que ayuden a combatir a esos yihadistas. Y en este caso, pues parece que a la gente de Burkina Faso no le hacía especial ilusión que vinieran los franceses, porque creían que no estaban siendo eficientes y muchas veces incluso que colaboraban con los yihadistas. Y en la capital de Burkina Faso han quemado la embajada de Francia. Empezaron atacándola y acabaron quemándola. Entonces también habrá que ver cómo se desarrolla todo el tema del golpe de Estado en Burkina Faso. Es decir, que habrá que esperar a dentro de 3 semanas que haya otro golpe de Estado. Pero de momento ya lo vemos. Suspensión de cualquier garantía constitucional, nuevo presidente, que es evidentemente el jefe del ejército que había, y a ver cómo se desarrolla todo. Qué medidas toman y cómo se relacionan, como digo, con Francia. Que como que se ha despertado ese movimiento antifrancés, pero por otro lado se han vuelto pro-Rusia. Quieren que sea Rusia la que entre en el territorio para combatir al yihadismo. Y ahora vamos a ver, porque esto que no sirva de precedente. Pero este vídeo de Meloni es de estar basadísima. O sea, vamos a ver a Meloni insultando y mostrando un discurso, mostrando un discurso anticolonialista de Francia. Porque es cierto que Francia no tendrá un gobierno de ultraderecha superfascista, pero que tiene una relación postcolonial con los países de África que está sablándolos. De eso no habla nadie. De los beneficios económicos y la rentabilidad que saca Francia de expoliar a las antiguas colonias francesas en África, de eso se habla muy poco. Y aquí vemos a Meloni
totalmente basadísima. Lo que pasa es que no sé si leeréis bien. Sí, yo creo que se lee bien. Hablando de esas relaciones postcoloniales de Francia. Amichevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Gli africani in Europa e liberare l'Africa da certi europei. O sea, el discurso al final, la verdad es que no sé por qué va tan basada en qué. Basada en hechos reales. No sé si el discurso, imagino que no va por su preocupación innata por la gente africana, pero que tiene toda la razón del mundo. Dios, o sea, no se pueden decir tantas verdades en... ¿Cuánto dura el vídeo? 45 segundos. No se pueden decir tantas verdades en menos de un minuto. Es que es espectacular. Y al final es un poco también para que nos demos cuenta de que cara a la galería nos puede gustar menos un gobierno de Italia con una fascista a la cabeza. Yo entiendo, evidentemente. Yo soy el primero al que le da asco. Pero mientras tanto toleramos, porque tiene gobiernos más amigables, a países que viven de expoliar a otros y de generar pobreza en lugares ajenos a ellos. O sea, tener la basura en vez de en su casa, en la casa del vecino. Y si lo deja bien claro Meloni, la mano de obra infantil en las minas de Níger, el uranio que le sirve para las centrales nucleares con las que le vende energía a toda Europa. Que mientras esa gente no tiene ni electricidad, o sea, es que tiene toda la razón del mundo. Y ya digo, o sea, que no creo que sea una preocupación genuina por cómo viven los niños en África, pero vaya, que desde luego escupiendo verdades, todo hay que decirlo. Y a raíz de este vídeo, de acuerdo, un señor llamado Muhosi Kainerugaba dice, le daría 100 vacas en core inmediatamente por su valentía, su falta de miedo y su verdad de lo que ha dicho este vídeo. Y resulta que es lo que dice este vídeo, dice aquí la cuenta. This guy, o sea, este tío es la cabeza, el jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda. Y por cierto, yo he buscado lo que son Encore Cows. Y hombre, yo querría que me regalara una. No os digo de broma que me acaba de petar el ordenador, ¿eh? O sea, esto me parece un espectáculo. Vale, ya está, ya está. Problemas del directo, chicos. Mirad lo que es una Encore Cow. O sea... Yo os digo lo que es. Una pura fantasía. Mirad qué cuernos, mirad qué cosas. ¿Podrá ser que esto sea...? Mira, Forma Italian... Sí, mira, lo hemos contado el mismo tío. Forma Italian, para mis amigos italianos, estos son vacas en core. Las más bellas vacas de la tierra. Yo sé que los europeos le dan a las... I know Europeans give girls they like flowers. O que los europeos le dan a las chicas flores, que es lo que le gusta, y que él nunca lo ha entendido. Que en su cultura le dan a la chica que le gusta, le dan una vaca. Hombre, yo prefiero esta vaca que una flor. Eso de repente. Spiteando factos. Sí, spiteando factos. Y ganando vacas. Bueno, con esta vaca en core, que ahora ya sabemos lo que es, me despido. Me he pasado casi 20 minutos de lo que suelo hacer, pero es que hoy había muchísimo de lo que hablar. Ya, como digo, intentaré hacer directo especial de las elecciones de Brasil, si se presta, si puedo. Ya lo avisaré por redes sociales. El primer stream como afiliado, intentaré aprender a utilizar todas las ventajas nuevas que me dan los afiliados. De momento es que no he podido ver nada. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo del canal, por los que os habéis suscrito ya, los que simplemente miráis los vídeos luego. O sea, un agradecimiento a todos. Y nos volvemos a ver el viernes
y estad atentos porque tal y como vienen las cosas hay muchísimo más de lo que se puede hablar. Muchísimas gracias y hasta el viernes que viene.